Saludos cordiales, ingeniero Richard Anormaliza, soy la estudiante Angie Michaelles Dumes Rizo, de cuarto semestre C2 de la carrera de Tecnología de la Información. Y mis integrantes de exposición son Fabiana Paulet Cano Uriña, Brian Javier Carpio Peñafiel. Mi tema de exposición son los diseños de base de datos con sus respectivos atributos y entidad. Una base de datos es un sistema organizado para almacenar y administrar información. Voy a dar una pequeña explicación de qué son entidades y atributos. ¿Qué es una entidad? Una entidad es la base fundamental para la creación de modelos de datos y un atributo es la base de la representación de la información de una base de datos relacional. También voy a identificar qué es entre entidades y atributos para poder identificar entidades y atributos en un sistema de base de datos es crucial para crear un modelo de datos efectivo que facilite el conocimiento, la gestión y el uso de datos. Aquí tenemos el diagrama donde nosotros ya hemos sacado las entidades y los atributos. En total hemos sacado 16 entidades con sus respectivos atributos. Y las entidades son automóvil, datos técnicos, servicio oficial, equipamiento extra, concesionario, marca, institución financiera, seguro, stock, equipamiento serie, aseguradora, crédito, modelo, venta extra y vendedor. Entonces, nosotros para poder diferenciar entre una entidad y un atributo es que siempre las identidades están en la parte de arriba y siempre van con mayúscula. En cambio, los atributos están en la parte de abajo y van con minúscula. Como tenemos aquí, la primera entidad que nosotros hemos podido sacar es automóvil, que viene con 4 atributos que son inter, autoprocedencia, autoprecio y autodescuento. Voy a dar una breve explicación de 2 entidades con sus respectivos atributos. Aquí tenemos la entidad seguro, que lleva 3 atributos, que son precio seguro, tiempo de inicio de seguro y tiempo de fin de seguro. También tenemos la entidad marca y stock, que la entidad marca viene con 2 atributos y la entidad stock viene también con 2 atributos. La entidad marca son sus 2 atributos, marca y pick inter, marca nombre. La entidad stock viene con su atributo bastidor pick y stock cantidad. Buenas noches, ingeniero. Me presento, mi nombre es Brian Carpio. Me tocó hablar sobre lo que es el diccionario de datos. Voy a hablar primero un poco sobre qué es y después a pasar con un ejemplo y con el diccionario de datos. Primero, para conocer un poco lo que es el diccionario de datos, nos va a entender que es una herramienta esencial en la gestión de base de datos, que nos permite documentar y estandarizar la comprensión de datos y que contiene metadatos detallados sobre los elementos de datos como definiciones y formatos. Aquí en pantalla podemos ver lo que es un ejemplo de un diccionario de datos. Aquí ya tenemos lo que es el nombre de archivo, descripción, fecha de creación, tenemos lo que es el campo, el tamaño, y etcétera. A continuación voy a mostrar lo que es ya el diccionario de datos de mi grupo, que aquí tenemos lo que son las entidades y atributos.
En estas identidades tenemos lo que es automóvil, tenemos vendedor, tenemos aseguradora, institución financiera, tenemos modelo, tenemos marca y aseguradora. Y en atributos tenemos varios como nombre, cédula, dirección, tipo vendedor, etc. Para conocer un poco más sobre el diccionario de datos, tenemos aquí lo que es la importancia, tenemos lo que es los tipos y la aplicabilidad en datos abiertos. Como importancia tenemos que nos ayuda y facilita la gestión de datos y mantiene la integridad y consistencia y apoya el cumplimiento de normativas. En tipos tenemos lo que es diccionario de datos activos y pasivos. En activos tenemos integrados con base de datos y en pasivos tenemos documentación separada. Y en datos abiertos tenemos lo que es la transparencia y reutilización de datos en iniciativas de datos abiertos. Ahora aquí tenemos lo que es la normalización. En la normalización, para conocer un poco de qué es la transformación de vistas de usuarios complejas y de almacenes a un juego de estructuras de datos más pequeños. Además, son simples y estables. Las estructuras de datos son más fáciles de mantener que otras estructuras de datos. Aquí tenemos un ejemplo de N1 en normalización. Acá tenemos lo que es N3, que también es otro ejemplo de normalización. Y aquí tenemos lo que son beneficios de normalizar. Tenemos lo que es eliminación de redundancia, tenemos gestión de inventario, segmentación de clientes y automatización de operaciones. En lo que es eliminación de redundancia, evita que la empresa desperdicie tiempo y recursos. En gestión de inventario tenemos que son datos precisos y organizados, que son esenciales para evitar el quiebre inventario y la sobreventa. En la segmentación de clientes tenemos lo que es clientes en una base normalizada, tenemos lo que son campañas de marketing que son dirigidas al público específico y son de manera efectiva. En la automatización de operaciones tenemos que facilitar la administración y el análisis de datos que reducen costos en recursos humanos. Buenas noches, ingeniero Richard Normaliza. Mi nombre es Fabiana Paula Canriña. Hoy voy a explicar sobre el tema modelos de base de datos. ¿Qué es un modelo de base de datos? Un modelo de base de datos nos dice que es un esquema organizado donde se van a gestionar y se almacenan todos los datos del sistema de información, ya que se establecen identidades, características y relaciones necesarias para representar de manera precisa los datos de una organización y se utilizan técnicas de normalización para garantizar una información más confiable. ¿Cómo está la compuesta de estructura de un modelo de base de datos? Un modelo de base de datos tiene como estructuras básicas que trabajan juntas para almacenar, organizar y administrar una gran información, ya que esta estructura está como identidades, atributos, claves primarias, claves foráneas, índices, visitas, restricciones de integridad, esquemas, procedimientos almacenados y tingles. ¿Cómo es un modelo? ¿Qué es un modelo de base de datos CDM y de LDM? Para garantizar una representación precisa y eficiente, hay que tener conocimiento que existen fundamentalmente dos diseños de base de datos. Uno, el modelo de base de datos lógico y el modelo de base de datos conceptual, ya que una de ellas describe identidades y relaciones con detalles técnicos específicos. El modelo de datos conceptual se va a centrar en una vista abstracta y con un alto nivel. Este modelo también es independiente que cualquier sistema de gestión base de datos se utiliza, pero principalmente se lo garantiza para interesados en un proyecto. Por otro lado, el modelo de base de datos lógico y con el modelo de base de datos conceptual es una base donde agrega más detalle y precisión específica, en la cual se van a organizar lo que son tablas de normalización, claves primarias y foráneas, ya que también el modelo lógico sigue siendo independiente en ese sistema de gestión de base de datos específico, pero se centra más en la estructura manipular los datos para satisfacer las necesidades comerciales y técnicas. Voy a explicar la presentación del diagrama del modelo de base de datos DCM.
Como podemos observar en este modelo, tenemos lo que es todos sus atributos con sus caracteres en la explicación del diagrama. Pero hay que tener en cuenta que no tenemos la identidad de dato móvil con atributos ni tampoco la identidad de datos técnicos. ¿Por qué? Porque en nuestra presentación de inicio sobre el ejercicio nos dice que está en stock, que todo lo que está en atributos de datos móviles y datos técnicos tiene que pasar a modelo. La presentación del diagrama del modelo de base de datos LDM. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos el modelo lógico, ya que en este modelo se va a especificar lo que son las claves primarias, las claves foráneas. Y hay que tener en cuenta que gracias a este modelo se ha llenado de más información algunas identidades con sus atributos. Como presentado tenemos, por ejemplo, el vendido extra, la aseguradora y el crédito. ¿Qué nos quiere decir como conclusión en esta exposición? Nos quiere decir que los conceptos de base de datos es muy crucial en una organización. En cambio, la normalización del proceso es esencial con la ayuda de estructura de nuestra base de datos. Y en el uso del diccionario de datos ya va a actuar una guía detallada de los elementos de base de datos con información de datos relacionales, ya que estos se basarán en datos reales. Finalmente, la actualización de gráficos de modelización de base de datos con identidad de relación, visualización clara y precisa, la estructura de base de datos facilita el diseño de comunicación y precisión de manejo de datos, también con una adaptabilidad futura. Gracias.